gusta seguir cosas que están pasando para que uno pueda tener una noción del proceso de construcción de la noticia y no solamente del hecho instantáneo de lo que ocurre cada cierto tipo de día. Y en eso hay dos cosas interesantes. Una es la investigación de Robert Miller, el investigador especial de la posibilidad de que haya habido una intervención de Rusia en la última elección presidencial de Estados Unidos, y el otro es lo que está pasando en Cataluña. Vamos con primero lo de la investigación en Estados Unidos y ya las primeras decisiones de lo que antes se llamaba acá encargatoria de Redo a personas muy cercanas ya a Donald Trump. Así es. Buenos días, Fernando. Buenos días, la auditoría de Radio La Clave. La persona que ha sido encargado de reo, siguiendo la metáfora, es Paul Manafort. Paul Manafort fue uno de los encargados de campaña de Donald Trump. Paul Manafort es un personaje muy conocido en Washington. Paul Manafort fue socio durante mucho tiempo, casi 3 décadas, de Roger Stone. Roger Stone es este famoso experto comunicacional, ¿verdad?, que asesoró a Donald Trump, que asesoró antes a Richard Nixon. Y que acaba de ser expulsado de Twitter de por vida. Así es. Que eso es bien notable, porque sí. Twitter sí se hizo cargo de los contenidos y dijeron: este señor no puede seguir siendo usuario con ese nombre ni con esa cuenta, por lo tanto lo prescribió. Bueno, y Roger Stone tiene un documental que lo hemos comentado acá y que siempre es bueno volver a verlo porque es un documental muy interesante que está en Netflix, sí, que se llama Get Me Roger Stone, tráigame a Roger Stone. Y es un personaje, Paul Manafort, muy interesante porque te habla mucho de la época. Paul Manafort es un lobista, él lo reconoce, está registrado como lobista en Washington durante mucho tiempo, hizo lobby por potencias extranjeras en Washington. Y aquí viene el comienzo de la trama, ¿no? Que es que por la ley de lobby norteamericana, cuando tú haces lobby por potencias extranjeras, como dice la ley, tienes que registrarte en un registro especial del Departamento de Justicia. Y Paul Manafort no estaba en ese registro. Y las asesorías que le prestó durante la última época a Ucrania, a millonarios rusos, oligarcas rusos ligados al petróleo. El de la Ucrania prorrusa. Prorrusia, exactamente. No, o sea, la anterior a... Claro, antes de Crimea. Sí. Regímenes africanos, regímenes centroamericanos dictatoriales también pasaron por la oficina de Paul Manafort, y de ahí le agarran la hebra, ¿no? Y le agarran la hebra bien profundo. Encuentran toda la vinculación que tiene Paul Manafort hacia Europa del Este, y se construye un caso que podría volver a colocar en el tapete la posibilidad de un impeachment contra Donald Trump, porque esto es solo el comienzo. Paul Manafort es representante, creo yo, de una época donde los lobistas en Washington se hicieron de gran poder público a través de la expertise comunicacional. Manafort es sin duda el más connotado, el que mejor interpretó el negocio, ¿verdad? Muy ligado al Partido Republicano. Paul Manafort es uno de esos hombres que Donald Trump le encargó todo lo que fue la logística y la comunicación política de la convención republicana. Cuando gana la convención republicana Donald Trump y es nombrado candidato, ¿te acuerdas que se rumoreaba que no iba a ser nombrado candidato y que en la rebelión interna? Manafort y Stone se encargan de bloquear esa rebelión interna y instalar a Trump como candidato. Entonces, estamos hablando de una persona del riñón de Donald Trump. Sí, hay que recordar un par de cosas que probablemente mucha gente no sabe y que pueden parecer curiosas y que están en la base de lo que fue esta encargatoria de reo de Manafort. En Estados Unidos uno puede ser un agente al servicio de un gobierno extranjero. Existe un acta, que es el acta de agentes al servicio de un gobierno extranjero, que requiere de que esa persona se inscriba como tal. Claro. Han habido dos grandes personajes que cayeron porque nunca jamás registraron su nombre como agente al servicio del gobierno extranjero y los pillaron. Uno fue Billy Carter, hermano de Jimmy Carter, quien hacía lobby al servicio del gobierno de Libia. Y el segundo no tiene que ver muy cerca con nosotros, se llamaba Walter Lippmann. Claro. Walter Lippmann hizo durante muchos años de agente extranjero al servicio del gobierno de Chile en la época de la dictadura. Fue pillado, y cuando tú eres pillado te obligan a hacer retroactivamente, en términos informativos, todo lo que hiciste por ese gobierno, además de que te multan e incluso te puedes ir preso, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Y en el caso de Manafort, una de las cosas que le dice Robert Miller es que él actuaba como agente, así se llama, agente secreto, en servicio del gobierno de Ucrania,
sin haberlo registrado, sin haber declarado lo que correspondía a las cosas que hacía por ese gobierno y sobre todo sin haber declarado las utilidades que le significó el trabajo. Así es, porque las oficinas de lobby en Estados Unidos no solo son lobistas, son también poderes políticos, ¿no? Que es algo que en Chile también ha ido apareciendo. Y Manafort es el que estiró el chicle hasta el punto que se cortó. Porque ¿de dónde viene la relación de Donald Trump con Stone y con Manafort? Que es que Donald Trump fue cliente de ellos. Porque Donald Trump, los negocios del imperio Trump son negocios regulados por el Estado. Particularmente el negocio inmobiliario. Tú sabes que comprar, vender y arrendar bienes raíces en grandes volúmenes en Estados Unidos no es fácil. Tienes que tener permisos, te evalúan las propiedades de otra manera, tienes a los estados federales encima, porque es un negocio que en Estados Unidos trajo muchas complicaciones en un momento. Y Trump fue cliente de Manafort y Stone para empujar su negocio inmobiliario en Nueva York, para conseguir cambios del plano regulador en el Bajo Manhattan, donde está el Soho, por ejemplo, que es la última gran inversión de Donald Trump antes de pasarse a los otros negocios, la tele y Miss Mundo y todo eso. Entonces Stone y Manafort son muy cercanos a Trump. Y ellos hacían el mismo negocio que hacían para Trump, para el ucraniano, para los africanos, ¿verdad? Entonces eso arma una trenza en torno a esa oficina de lobby que termina en esto, ¿verdad? Y eso te muestra algo que en varias series está muy presente, ¿no? House of Cards, por ejemplo, en The West Wing. Que va a terminar. Que va a terminar, lamentablemente, por razones bien curiosas, ¿no? Lo que hacen las oficinas de lobby en Estados Unidos es que al inscribirse como representantes de gobierno o de empresarios extranjeros, se vuelven puentes comerciales con esas naciones. Entonces, una oficina de lobby que tiene vínculos estrechos con Ucrania se vuelve el portón de entrada de Washington a Ucrania y de Kiev a Washington, ¿verdad? Y esto es lo que hizo Manafort, ¿no? Y le están investigando toda su trama ucraniana que lleva a Moscú. Y tú sabes que esto se conecta con un tema muy actual de Facebook, que Mark Zuckerberg, hace 4 días atrás, me parece, el jueves pasado, hizo una conferencia de prensa junto con un especialista en seguridad de Facebook, diciendo que habían fracasado respecto de limpiar las noticias falsas en Facebook y que había cerca de 150 millones de posteos falsos en Facebook dando vueltas. Y la mayoría, casi el 80%, según Facebook, de esos posteos falsos venían de Rusia. O sea que Rusia instaló una especie de aparato de posteos en Facebook falsos sobre Estados Unidos. Posteos sobre Hillary Clinton, sobre el Partido Demócrata, sobre Barack Obama, y fueron creando una opinión pública falsa en Facebook con 150 millones de posteos. Imagínate el alcance que tuvo eso a nivel nacional en Estados Unidos, que son más de 50 estados y una cantidad enorme de usuarios de Facebook, ¿no? El país más conectado al mundo en Internet. Entonces, lo de Manafort viene en un contexto más grande, y es que la trama rusa está desbordando por todos lados. ¿Te acuerdas que hace 2 meses atrás comentábamos que se cerró el consulado del oeste en Estados Unidos, que queda en California, San Francisco, porque el gobierno ruso piensa que la siguiente jugada de Mueller va a ser indagar ese consulado, porque se estima que es ahí donde ocurrió la transaca entre el mundo de Trump y los rusos. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Cerraron y quemaron los documentos y se fueron de vuelta a Moscú y dejaron solamente el consulado en Washington, lo que es una muestra clara de que algo hay. Sí, y esto ha empezado también, bueno, no es el único que cayó ayer, fue Papadopoulos también. Claro, y Ray Gates. Y Ray Gates, otras 2 personas que también están bastante cercanos a Manafort y también tenían ligazones con los rusos. Particularmente, Papadopoulos es el que recibe el tip de que los rusos tienen información que puede complicar a Hillary Clinton, que es una de las cosas que se dice que fue utilizado a través de este contacto ruso. El hecho es que ha surgido una vez más la discusión, Renato, sobre ¿qué va a hacer Trump al respecto? Y surge el fantasma, porque otra curiosidad que probablemente no se conoce mucho, el presidente de la República puede despedir al investigador especial que lo está investigando. Así es. Aunque parezca ridículo eso porque es una presunción de culpabilidad casi inmediata, pero eso puede ser. El último que lo hizo le fue mal. Fue Archibald Cox, el investigador especial del caso Watergate, y Richard Nixon lo despidió. Claro. Y a partir del momento del despido se le cae la pirámide encima porque se revela todo eso y termina siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos que renunció. Así es. Bueno, en el documental que te comentaba, que vuelvo a recomendarlo, Get Me Roger Stone, sí, lo vi. Se comenta el caso de Nixon. Porque cuando Nixon era presidente, su más joven asesor
era Roger Stone, que tenía 25 años. Y ahí aprende Roger Stone todas las malas artes nixonianas, ¿no? Que luego las aplica con Donald Trump y un poquito antes con Ronald Reagan. De hecho, Ronald Reagan tuvo a Paul Manafort, siendo Paul Manafort muy joven también, de asesor en la Casa Blanca. Entonces, Stone y Manafort están conectados con el Partido Republicano desde la hebra central, ¿no? Y esto abre la pregunta, creo yo, la pregunta política más importante, creo yo, del mundo hoy día, que es si acaso el Partido Republicano va a estar dispuesto, o una facción importante del Partido Republicano, de empujar un impeachment contra Donald Trump, porque el tema ruso, Fernando, le toca la fibra al Partido Republicano, que es primero la sombra de la Guerra Fría. El Partido Republicano fue el partido que empujó la Guerra Fría a niveles insólitos, ¿verdad? Segundo, el patriotismo. El patriotismo es el discurso central y fundamental que tiene el Partido Republicano. Y tercero, los grandes líderes, llámese John McCain, que está enfermo en su casa, Ted Cruz, ¿verdad?, el senador, Marco Rubio, y así por delante, Mitt Romney, entre otros, están muy críticos de Donald Trump. No van a la Casa Blanca a verlo, no dan conferencias de prensa, no se manifiestan a favor de él en ningún momento. Y John McCain, antes de retirarse, hizo discursos bien fuertes contra Donald Trump. Entonces, lo que está en especulaciones, y hay muy poca información al respecto hoy día, es si acaso el Partido Republicano estaría dispuesto a empujar un impeachment. Y esto podría tener consecuencias devastadoras para el Partido Republicano, porque el Partido Republicano es una suerte de federación de partidos, ¿no? Hoy día. Bueno, pero ese caso que tú mismo estás planteando adquiere una característica totalmente distinta si es que acaso, como se está discutiendo, eventualmente a Donald Trump se le pasa por la cabeza expulsar a Robert Mueller. Claro. Ahí yo creo que no hay ni una posibilidad de que el Partido Republicano lo apoye. Bueno, es lo que se está jugando estos días, porque si Trump hace eso, prácticamente va a tener a toda la clase política de Washington en su contra. No, ya tiene a buena parte en su contra, y hoy día sería prácticamente devastador. Y fíjate que Trump había logrado sacar de la escena de los medios de comunicación la trama rusa y sus conflictos políticos, y había logrado colocar las obras públicas con el tema del huracán, es verdad, había logrado colocar el tema de Europa en la discusión, se había metido en Venezuela, se había metido en los temas internacionales, y había salido levemente de la opinión pública el tema de Rusia. Y hoy día tú pones la televisión norteamericana y están todos los canales transmitiendo prácticamente en cadena nacional el caso de Manafort con Rick Gates, y todos tienen especulaciones, todos hablan de quién sería realmente el cerebro, ¿verdad?, detrás de la operación, y muchos señalan a Roger Stone. Muchos dicen, la operación la dirige Roger Stone y es Manafort quien ejecuta, básicamente, ¿no? No, es bien interesante lo que pasa. Y además ha tenido otras caídas chicas, Trump, que son chicas a media, escogiendo enemigos. Claro. Ayer fue trending topic mundial el intercambio que él tuvo con Michael Moore. Michael Moore es un documentalista que hizo para mí el documental más extraordinario que yo he visto respecto a la violencia en Estados Unidos, que se llama Bowling for Columbine, que fue a raíz de la matanza de estos dos muchachos, los primeros que salieron así muy rutilantes, dos muchachos que entraron a su colegio cuando mataron una cantidad de compañeros. Bueno, el tema de las armas en ese momento. El tema de las armas en ese momento. Bowling for Columbine, que es un documental muy bueno, en fin. Y tiene el último de él, es genial, que se llama ¿Quién invadimos después?, donde hace comparaciones de sistemas entre Europa y distintos países del mundo, y el Chile y el norteamericano. Pero se le ocurre a pito de nada a Donald Trump decir qué lástima que la obra de Broadway que tiene Michael Moore haya sido sacada por mala porque nadie iba. Este es un tipo que francamente y le tira la caballería encima por la obra de Broadway. Michael Moore le contesta en 7 tweets. Y los 7 tweets son, pero brutales. Él es muy duro. Es muy duro. Primero dice de que esta era una obra que tenía anticipadamente solamente 12 semanas de exhibición, que estuvo llena, y muestra la foto de todo, que está en la mejor cuestión y que él no fue. Pero además de eso, empieza a hacerle comparaciones entre lo que él plantea respecto de la obra y el gobierno de Trump, donde va uno por uno desmenuzando las cosas, y tú te das cuenta ya al tuit número 4 de Michael Moore de que Trump escogió pésimo a quien tenía que ir a golpear. ¿Cachai? Porque es un gallo que responde muy, muy inteligente, muy rápido, y además toda la información de Trump estaba mala. Claro. Y bueno, Twitter es todo un tema. Para él es todo un tema. Ahí en uno de los twitters él dice de que
uno de las cosas que señalan de su presidencia, le dice, es que usted usa y abusa mucho de Twitter. Y yo lo que digo es que usted es Twitter, no es nada más, no es presidente de Estados Unidos. Usted lo que es un tuitero, punto, nada más, y le tira una serie de cuestiones ahí. Pero escoger a quién te vas a enfrentar públicamente es un tema estratégico muy delicado. Lo estamos viendo en las campañas acá en Chile. Tú ves que de repente hay determinados candidatos que escogen a alguien como el enemigo designado por razones que a veces resultan y otras veces no. Haciendo una comparación, me sorprende mucho, haciendo la comparación con Manafort, que en el caso chileno, en la campaña electoral, los lobistas no han sido un tema. No. Y no han sido un tema pese a que Gonzalo Cordero, siendo el socio principal de Acerta, en un momento vende sus acciones y en 2 semanas pasa el comando de Piñera y después sale el comando de Piñera, nadie dijo nada. ¿No? Ni Marco, que ha sido el más crítico en esta campaña, ni Beatriz misma, ni Guillé, nadie ha dicho nada sobre Cordero. Y tú sabes que al otro lado, Felipe Kast tuvo de asesor toda la campaña primaria a Camilo Férez. Y Camilo Férez, después de la campaña con Felipe Kast, se devuelve a Acerta. De vuelta. Eso en cualquier país del mundo habría sido al menos un tema de discusión, ¿no? Si los lobistas pueden pasar a campañas políticas de ida y de vuelta. Bueno, en Chile no. En Chile nadie discute sobre eso. Y eso te muestra un poco que estamos siguiendo la ruta de Washington, en cierto sentido, ¿no? Que las oficinas de lobby se transforman en los grandes gestores de las campañas políticas. Es muy curioso, Fernando, sobre todo en el caso norteamericano, ¿no? Pero también en el chileno y en otros, que cuando hay una campaña política, los candidatos llaman a oficinas de lobby para que lo asesoren. Sí. O sea, eso es la desviación, creo yo, del negocio, ¿no? Y es interesante pensar cómo esto sigue. Ahora, eso del lobby ha cambiado de nombre. Antes, qué sé yo, tenías tú asesores comunicacionales, oficinas de estrategia comunicacional, que era el lobby. La única diferencia se planteó porque empieza a establecerse la ley de lobby. Claro. Y por lo tanto tú hoy día tienes que registrar, y tú vas a un ministerio, vas a conversar con alguien y te sacan un formulario y tienes que llenar una serie de cosas. En Estados Unidos es muy parecido, ¿eh? Pero en Estados Unidos tú tienes que registrarte como lobby. Previamente. Claro. Acá es voluntario. Aquí exactamente, es voluntario el registro. Claro. Y eso es una gran diferencia. Y además solamente el lobby se da en la oficina del funcionario al que tú vas a conversar. Si tú te encuentras con él en un restaurante, o tú te concertas para conversar en el matrimonio de tu amigo el próximo domingo un ratito, eso no cuenta ni queda registrado. Claro. En Estados Unidos, en la ley de lobby, todo contacto tiene que hacerse. Todo contacto. Bueno, de hecho, a Manafort le están investigando todo, llamadas por teléfono, mails. Exacto. De hecho, es bien interesante desde el punto de vista jurídico las potestades que tiene Mueller. Mueller es una especie de sheriff del caso. Puede revisar mails, teléfonos, tomar presa a la gente, ordenar indagatorias, ¿verdad? Dicho sea de paso, entre las cosas que acusa Manafort, de las cosas más fuertes que hay, no solamente allá el no pago de impuestos y la elusión de impuestos tiene una pena penal altísima, rápida, que a los chilenos les podrá sorprender, porque aquí eso no pasa con grandes... No, en Estados Unidos no pagar impuestos es un tema grave. Es muy grave. Pero la segunda cosa de lo que lo acusan es de haberle mentido a el investigador. Claro. Mentirle al FBI... False statement. Mentirle a un investigador especial es gravísimo. Y no te pierdas, hay también un delito de traición a la patria involucrado. De conspiración. De conspiración, perdón. De conspiración. Que Estados Unidos es gravísimo. O sea, es como atentar contra Abraham Lincoln, digamos. O sea, es un delito que va... El equivalente de esa conspiración, para que lo pongamos en terreno chileno, porque suena muy fuerte, más grande, un poquito atenuado, pero muy grave, es el de asociación ilícita. Claro. Lo que dice Mueller es que Papadopoulos con Manafort y varios otros, sabiendo de que esto afectaba a la ley y sabiendo que esto eludía responsabilidades políticas que no podían transitarse, se pusieron de acuerdo en mentir, se pusieron de acuerdo en traer las platas a través de estos paraísos fiscales, que allá es penado, fíjate, mira, no veas, te cuento. Allá ese tipo de cosas es penado cuando te pillan que tú triangulas las platas ilegalmente las traes de paraísos fiscales en forma ilegal. Sabiendo todo eso, se pusieron de acuerdo para hacerlo. Y en ese momento a eso se le llama conspiracy. Claro. Una conspiración para defraudar al Estado.
Claro. Y que es el equivalente a traición a la patria. Claro, que es gravísimo en Estados Unidos. Muy grave. Movámonos levemente Vamos a Cataluña. hacia Europa, porque Puigdemont, que es este líder separatista catalán, anoche se fue a Bruselas. Él dice que se fue a Bruselas a presentar el caso ante la Unión Europea y a asesorarse en derechos humanos. Otros dicen que está buscando un exilio y una protección diplomática en Bruselas. Ya le dijeron que no, ya. Lo que es muy curioso, porque tú sabes que Bélgica era Flandes. Era Holanda y Bélgica eran el reino de Flandes, que era de España. Y se separaron de España hace ya unos 400 años, el reino de Flandes. Hasta Carlos V, de hecho, creo que estaba unido Flandes a España. Entonces se fue a un terreno separatista también Puigdemont. Y en Cataluña, esto es muy interesante, en Cataluña la opinión pública está dividida. Hubo una marcha el domingo de casi 1 millón de personas caminando por la Rambla en Barcelona, pidiendo la unidad de España contra los separatistas. O sea, tenemos marchas a favor y en contra del separatismo en Barcelona. Se ha instalado además la idea de que a estas elecciones anticipadas que está llamando el gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, que van a ser en diciembre, se va a volver a presentar la Junts pel Sí, que es la coalición de Puigdemont, y probablemente el candidato va a ser Oriol Junqueras de la Esquerra Republicana. Y la figura central del Partido Popular, del gobierno central que está tomando el control en Cataluña a través de este artículo 155 que faculta al gobierno central para tomar el control de la autonomía catalana, es Soraya Sáenz de Santamaría, que es la ministra del Interior, que es una de las personas más interesantes hoy día de la política mundial, te diría yo. Es una mujer que mide 1,50 m y que sin embargo tiene un carácter impresionante, habla muy duro. Es la mujer más dura que tiene el Partido Popular hoy día y es la que va a tomar el control en Barcelona, y esto ya se está moviendo con su gente hacia Barcelona y va a tomar el control de todo lo que es la administración pública. Y ella lo que está planteando es una intervención aún más profunda. Ella quiere una intervención que asegure las condiciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y eso implica demoler básicamente la Junts pel Sí y desarmar la cadena que tiene Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, y para eso quieren meterlos presos. Y ese es el norte que está buscando el PP, y el norte de los separatistas es seguir en esto, seguir tensionando. Y es muy interesante, Fernando, porque hay al menos 3 casos interesantes para comparar. Primero, Kosovo. Kosovo logró una independencia a través de una declaración unilateral de independencia bien curiosa, porque una independencia que no han reconocido. Más de 100 naciones en el mundo no la reconocen a Kosovo. O sea, Kosovo no hasta el día de hoy. Kosovo no está en la ONU, Kosovo no se sienta en la Unión Europea, pero sin embargo, Kosovo participa de las eliminatorias de fútbol en Europa porque está reconocido por la FIFA y la UEFA. O sea, es una nación independiente en la FIFA y la UEFA, y no es una nación independiente en la ONU y en la Unión Europea. Y eso demuestra que entre declararse un país independiente y ser reconocido como tal, hay una brecha muy larga. Kosovo lleva 10 años en eso. Segundo ejemplo interesante. En la década de 1830, en Estados Unidos, cuando gobernaba Andrew Jackson, ocurrió el levantamiento de South Carolina. South Carolina intentó una especie de separatismo light, ¿verdad? Muy curioso, porque fue una década muy curiosa esa, entre 1830 y 1840 en Estados Unidos. Es la época portaliana en Chile. Y Andrew Jackson lo que logra en ese momento es impedir la separación de South Carolina a través de un nuevo estatuto de reconocimiento de necesidades económicas, del tema del algodón y otro. Y el otro ejemplo interesante que hay es Texas. Texas es hoy día el único estado federado en el mundo que participa de una federación, como Estados Unidos, como Argentina, como Alemania, que tiene derecho a pedir la secesión. Sí, claro. Y cada unos 10, tú me dirás, 10, 15 años aparece un político republicano, siempre republicano, en Texas que dice, ya, llegó la hora de irnos. Yo cuando estuve allá, los 5 años y medio que estuve yo en Texas, 2 veces se presentaron mociones en el Parlamento para transformar a Texas en 5 estados. Claro. Y tenerlo independiente. Perdieron por paliza. Claro. Pero existe esa idea porque efectivamente cuando de México pasó a Estados Unidos pusieron con una cláusula en el Estatuto Constitucional que podían tener derecho a la secesión si es que la mayoría de los tejanos lo decidía así. Es muy interesante. Entonces, lo de Cataluña ha pasado pocas veces en la historia. Kosovo una vez, South Carolina y la situación muy curiosa de Texas. Entonces, sigamos mirando lo de Cataluña con ese norte, ¿no? De que es una situación muy curiosa. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Renato Fernando, Garín, por haber estado con nosotros. Volvemos. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Fernando Paulsen se viste en Brookfield, Torino, Italia. Presentaron
Combinación clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen